Buenas tardes, jóvenes. No sé si me logran escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. A ver, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. En un momento les comparto mi pantalla. Tengo problemas con la cámara para poder activarlo. Voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio con la clase. Un momentito. Estoy compartiendo ya mi pantalla. No sé si logran visualizar. Les estaba consultando, no sé si logran visualizar mi pantalla para poder dar ya inicio con la clase. Sí, Miss, sí se ve. Sí se ve, Miss. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a dar inicio con la clase. En este caso, no vamos ya a realizar el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es referido a razonamiento lógico. Ya será docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Indicarle, ¿no? Darles la bienvenida nuevamente al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En este caso, tener en cuenta todas las indicaciones que se va a ir realizando. En primer lugar, hay que tener apagado nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que todas las clases están siendo grabadas. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, pues para ello nosotros tenemos que ir activando nuestro micrófono o también pueden ir, en este caso, también escribiendo a través del chat, ¿no? Porque puede que algunos de ustedes quizás estén en el trabajo y se les va a ser bien difícil, ¿no?, de que estar activando el micrófono. Pueden también ir escribiendo a través del chat. Aparte, también indicarles, espero que estén logrando ingresar con su propio correo. Si en caso están ingresando con otro correo, hay que ir mencionando a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir escribiendo todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy, ¿no?, para poder pues, ir recordando, porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Razonamiento lógico. No sé si alguien podría ir indicando a qué se refiere el razonamiento lógico. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? ¿Tienen alguna idea a qué se refiere el razonamiento lógico?
Ninguna participación. Miss, ¿puede ser cuya solución se basa en técnicas y procedimientos según el tipo de ordenamiento? Ya, muy bien. Un razonamiento lógico, en definitiva, no es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. O sea, mediante esa clase de razonamiento se puede partir de uno o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. En el orden de información, o sea, uno de los temas de razonamiento lógico que tiene una variedad de problemas de orden de información, o sea, cuya solución se basa en técnicas y procedimientos según el tipo de ordenamiento. El objetivo es ordenarnos los datos según las condiciones y la relación que hay entre ellas. A continuación vamos a ir viendo, ¿no?, los tipos de ordenamiento. Vamos a tener un ordenamiento lineal. En este tipo de problemas, tener presente lo que es este, oeste, sur, derecha, izquierda. A continuación se detalla gráficamente. Como se está observando, ¿no? A continuación, teniendo en cuenta que la letra I pues se refiere a izquierda, la letra D es derecha, la O es oeste, la E es este. Tenemos acá que es el menos edad, puede ser menos sueldo, menos nota. En este lado vamos a tener mayor edad, mayor sueldo, mayor dinero o mayor nota y etcétera. Como su nombre indica, es un ordenamiento de manera lineal, ¿no? Para ello, pues nosotros tenemos que ir recordando en qué parte pues vamos a ir ubicando cuál es la izquierda, cuál es la derecha, cuál es el oeste, el este, ¿no? Es una manera lineal que se va a tener que ir ubicando. Vamos a ver a continuación todo lo que nos está indicando, ¿no? Lo que es el ordenamiento lineal a través de ejemplo para poder comprender de qué manera pues se va a ir solucionando. En primer lugar, estamos teniendo en el ejemplo, nos dice lo siguiente. Si Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Leonor es menor que Pantro y Tigro nos está diciendo que es mayor que Leonor. La pregunta dice, ¿quién es el menor? Nos está diciendo la pregunta. Veamos en la resolución. En este caso, tenemos que ir ubicando donde nos dice menor edad, mayor edad. Y para ello vamos a ir ubicando, ¿no? Tanto Pantro, Tigro y lo que es Leonor. En primer lugar, nos está diciendo si Pantro es mayor que Tigro. En este caso, nosotros podemos quizás ubicar a Pantro en esta posición o puede ser en esta posición. Y como nos dice que es mayor que Tigro, entonces en esta posición podemos ir ubicando a Tigro, no lo sabemos. O si, y en este caso también hay otra condición que nos indica que Leonor es menor que Pantro. Como nos está diciendo que Leonor es menor que Pantro, suponiendo, en este caso lo vamos a ir ubicando, puede estar ubicado quizás Leonor, puede estar ubicada en esta posición, también si caso contrario puedo estar ubicándolo en esta posición a Leonor. Y la otra condición que nos dice es lo siguiente, que Tigro es mayor que Leonor.
Entonces, si Tigro dice que es mayor que Leonor, hay que tener en cuenta, ¿no?, que lo que he ido ubicando, por ejemplo, en este caso, tanto a Leonor, tenemos que ir borrando, ¿no? Por ejemplo, como nos está diciendo que Tigro es mayor que Leonor, entonces en esta posición no vamos a ir ubicando a Tigro, pues. Tenemos que ir ubicando en otra posición. Como en este caso, como son 3 personas, puedo ir considerando acá pues a Tigro y en este lado tenemos que ir considerando a Leonor. Y también cumple esta condición que nos indica que Leonor es menor que Pantro. Y Tigro dice es mayor que Leonor, o sea, ellos dos en sí tienen que estar juntos. Y está cumpliendo también la condición que nos dice que Leonor es menor que Pantro. Entonces, por lo tanto, en esa posición tiene que ir quedando, ¿no?, para poder tener en cuenta las ubicaciones que van teniendo esas 3 personas, según la edad que nos están indicando. Y la pregunta dice, ¿quién es el menor? En este caso, el menor es Leonor. Por lo tanto, en la respuesta, luego observando del gráfico, tenemos que Leonor es el menor. Ahí de esa manera vamos a ir ubicando a las 3 personas según nos indiquen las condiciones. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, para poder ir continuando. Todo está bien, profesora. Vamos a ver otro tipo de ordenamiento. Tenemos en este caso el número 2, el orden de información circular, como su propio nombre nos indica en el título. Es una información circular, o sea, quiere decir que vamos a tener que realizar a través de una circunferencia, ¿no? Se trata de ordenar todos, en este caso se trata de ordenar, ¿no?, los datos, o sea, según las condiciones del problema que nos indican, pero para ello se ubican los datos alrededor de una circunferencia que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos. Para ello solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente. Veamos a continuación el ejemplo. Cuando nos habla un orden de información circular, nunca olvidarnos que debemos de utilizar pues una circunferencia y la cantidad de asientos que nos esté indicando en nuestro ejercicio. Si en caso no nos indica, nosotros tenemos que ir deduciendo de acuerdo a la cantidad de personas que nos estén indicando. O caso contrario, también puede suceder, en este caso, puede haber también un asiento vacío, no necesariamente que todos los asientos van a estar ubicados. Ya, eso hay que tener en cuenta, que no necesariamente vamos a ir ubicando en todos los asientos, hasta incluso puede haber un asiento vacío. Vamos a ver el ejemplo, nos dice lo siguiente. En una mesa circular, 6 superhéroes, o sea, Batman, Robin, Superman, Aquaman, Flash y MM, se ubican simétricamente. Se sabe que Superman está a la izquierda de MM y frente de Aquaman. La otra condición que nos indica lo siguiente. Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman. La pregunta dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? Tenemos ahí las alternativas: A, Robin, B, MM, la C, Superman, la D, Batman, E, Aquaman. Veamos a continuación la resolución, ¿no? Se está observando una mesa circular con 6 asientos. Eso también nos indica nuestro ejemplo. En este caso hay 6 superhéroes.
Y por lo tanto, pues, tenemos que ir ubicando una mesa circular con 6 asientos, pero esos asientos tienen que estar ubicados de manera simétrica. Quiere decir, a una igual distancia tiene que ir ubicando. La primera condición nos dice lo siguiente, que Superman está a la izquierda de MM. Entonces, por lo tanto, vamos a ir ubicando a la persona MM, para lo cual nos dice que Superman está a la izquierda. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que saber cuál es derecha y cuál es izquierda de la persona que está sentada? Pues imaginariamente vamos a ir indicando que nosotros, pues, somos esa persona, ¿no? Que se va a ir ubicando. En este caso, ¿no? Este lado hay que tener en cuenta que va a tener que ser el lado derecho. Y de este lado, pues, es el lado izquierdo, ¿no? Nosotros como si nos ubicáramos, como si fuéramos la persona MM, esa forma va a estar ubicado, ¿no? Su lado derecho y cuál es su lado izquierdo. Como nos dice que Superman está a la izquierda de MM, entonces en esa ubicación vamos a ir ubicando a Superman. ¿Qué más nos dice? Y frente a Aquaman. Cuando les dice y frente a Aquaman, lo que tienen que tener en cuenta es que nos está hablando de Superman. Superman dice está frente a Aquaman. Entonces, a su frente quiere indicar pues que tanto al lado izquierdo y al lado derecho tienen que estar distribuidos de una manera, o sea, similar a la cantidad de asientos, ¿no? En este caso, a su lado izquierdo observamos 2 asientos y a su lado derecho también estamos observando 2 asientos. Entonces, eso se llama frente. ¿Quién está ubicado? Aquaman. La primera condición ya hemos ido completando, porque ya tenemos, o sea, 3 personas o 3 superhéroes que nos indica en la primera condición. Ahora, en la otra condición nos dice lo siguiente, que Robin está frente a Batman. ¿Qué más nos dice? Y no está al lado de Aquaman. O sea, nos está hablando que Robin no está frente a Batman. Dirá, disculpen, Robin no está al lado de quién, de Aquaman. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros ya hemos ubicado a la persona Aquaman, ¿no? Y no está, nos está diciendo a su lado quién, Robin. O sea, acá no vamos a tener, ni acá tampoco, no vamos a tener ubicado a quién, a Robin, ni acá tampoco. El único asiento que puede ubicarse Robin es en ese asiento que estoy indicándoles. Entonces, por lo tanto, vamos a ir poniendo a Robin. ¿Qué más nos dice? Que Robin está frente a Batman. Ya hemos ubicado a Robin. A su frente está ubicado, ¿quién nos dice? Batman. Entonces vamos a ir ubicando a Batman. Ya se ha ubicado 5 personas. Entonces lo único que nos faltaría es ubicar una sola persona. Que por lo tanto, ¿qué persona es lo que nos falta ubicar, jóvenes y señoritas? A Flash. Muy bien, a Flash. Entonces, como tenemos un solo asiento que está vacío, entonces por lo tanto ahí estaría ubicado ¿quién? Flash. De esa manera vamos ubicando a las 6 personas según que nos esté indicando nuestro ejemplo. Lo único que nos va a quedar a continuación es decir, ¿no? Según ya indicar la respuesta, según la pregunta que nos está diciendo. Nos dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? Nos dice la pregunta. En este caso, a la izquierda de Flash, vamos a ir ubicando, encobilarnos que ahí es izquierda y es derecha, entonces en ese sentido, está ubicado ¿cuál? Lado derecho. En este sentido, vamos a ubicar al lado izquierdo y nos está preguntando, ¿quién está
a la izquierda de Flash. ¿Quién será? Aquaman. Muy bien. Ajá, vamos a ir ubicando a Aquaman. Entonces, por lo tanto, para decir en la respuesta vamos a indicar lo siguiente, que a la izquierda de Flash está Aquaman. Y eso sería la respuesta. No sé si tienen hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo bien, profesora. Continuamos. Hemos visto hasta el momento dos tipos de ordenamiento. Ahora vamos a ver el tercer tipo de ordenamiento. El ordenamiento por relación de datos o también conocido como cuadro de decisiones. En este caso, lo que no quiere decir, no para la solución, tenemos que utilizar la tabla de doble entrada. Este tipo de problemas o sea, se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada, ¿no? En la cual se marcan las relaciones existentes mediante un sí y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no. O sea, podemos ir escribiendo la palabra sí, puede ser no. Si escribimos letras, se va a poner pues sí o no. Pero si escribimos, en este caso, un check, entonces tenemos que poner X. Ya depende de cada uno de cómo vamos a tener que utilizar, ¿no? Si vamos a escribir sí o no, o si no, considerar el check, o si no, un asterisco o una X. A continuación, lo que se va observando, en este caso estamos viendo, es una tabla de doble entrada, para lo cual tenemos que saber cómo pues vamos a ir ubicando esa tabla de doble entrada. En lo que ustedes observan, de manera vertical, se refieren a esta posición. Vamos, en esta parte vamos a ir subdividir. Por ejemplo, acá vamos a tener a las personas, suponiendo. Vamos a tener a la persona A, la persona B, a la persona C, a la persona D. Suponiendo les gustan los diversos colores, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el color, por ejemplo, la P, R, por ejemplo, puede ser M. Por ejemplo, el color, por ejemplo, C. Y las condiciones que nos van a decir son las siguientes. Nos pueden ir indicando o decir, ¿no? La primera condición, que a la persona C le gusta el color M, por ejemplo. Entonces se va a poner un check o pueden poner sí. Si ya pusieron un check, lo demás ya debe de ser X. Así vamos completando. Esa es de manera en fila. Ahora, de manera vertical, también ellos, por ejemplo, ya tienen que hacer X, porque ya tengo un check. Otro nos puede ir indicando
A la persona B no le gusta el color C, ni tampoco el color R, por ejemplo. Ponemos X y el único espacio que nos queda vacío ya tiene que ser un check. Y lo demás tenemos que ir ya completando con X, tanto de manera de fila o manera vertical. Otro nos puede ir decir también que a la persona D no le gusta el color R, por ejemplo. Entonces ponemos una X y ese espacio vacío que vamos teniendo lo ponemos un check. Y lo demás, una X. Y no hay más condiciones. Y aparte también estamos observando como es el único recuadro vacío, esta parte ponemos ya un check. Porque se observa de manera vertical y manera filas ya había 3X. Y así se va completando la tabla. Para poder entender, vamos a ver el ejemplo. Nos dice, 3 amigos, Hilder, José y Beto, comentan acerca del equipo del cual son hinchas, de la U, de Cristal y Cienciano. Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano, ¿no? Es lo que dice José. Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Nos dice la pregunta. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, utilizar la tabla de doble entrada, como se va mostrando a continuación. Ubicar a las personas, ahí tenemos a Hilder, José y Beto, según nos está diciendo nuestro ejemplo. A continuación, lo que tienen que realizar es ubicar, ¿no? De cuáles son las hinchas, hincha de la U, de Cristal y de Cienciano. Luego de haber ubicado tantas las personas y lo que son hinchas, vamos a ir viendo las 3 condiciones. La primera condición nos dice lo siguiente. Hitler dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Tenemos que ir colocando o escribiendo, en este caso está escribiendo no, pongo ahí, no es dice hincha de Cienciano ni tampoco de Cristal. Se va poniendo no y no. Y este espacio que tenemos, ya que es el único recuadro vacío, porque ya los demás están escritos, vamos a poner sí. Ya colocamos sí, lo demás en esta parte tenemos que ir poniendo no. Eso es con respecto a la primera condición. Ahora, en la segunda condición, ¿qué nos está diciendo? Que José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Entonces, quiere decir que José no es hincha de Cienciano, tan solo está indicando que le gustaría tener una camiseta como la del Cienciano. Entonces, como hemos estado viendo, acá está escrito no, y acá también está escrito no, el único espacio vacío que tenemos, vamos a poner sí. Si ya tengo, ¿no? En este caso me va indicando que José es hincha de Cristal, ¿no? Según ya la tabla que se va completando, la parte superior tenemos que ir colocando no, y también en la parte inferior tenemos que ir colocando no. Y así ya completamos. Si ustedes se dan cuenta y observan lo que está en Beto, tengo 2 no y un espacio vacío. Y lo que está en Cienciano, tengo escrito no, 2, ¿no? 2 palar que están escritos no, o sea, 2 recuadros. Y este es el único espacio vacío. Entonces, por lo tanto, ahí ya debe de ser sí. Pero para poder darme cuenta si está realmente, debe de escribirse así, tengo que ver mi última condición que me indica. Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo.
Como bien sabemos, la U tiene color crema, ¿no? Y Cristal de color celeste. Entonces, Cienciano su uniforme pues es de color rojo. Entonces, por lo tanto, lo que hemos escrito, todas las tablas están bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, de esa manera ya hemos ido completando toda la tabla. Lo único que nos va a quedar es la siguiente, ¿no? Responder según la pregunta que nos indique. Nos dice, si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? En otras palabras, ¿quién es hincha de la U? Nos está diciendo nuestra pregunta. Ahí estamos observando que el hincha de la U es Hilda. De esa manera vamos a ir indicando la respuesta. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Una duda, jóvenes y señoritas? No, profesora. Si es así, vamos a ir continuando. Con otro ejemplo. Seguimos con otro ejemplo de cuadro de decisiones o el orden de correlación de datos. Nos dice lo siguiente, 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Tenemos ahí a Alex, Boris, Cuti. La B, Cuti, Alex, Boris. La C, Boris, Cuti, Alex. La D, Alex, Cuti, Boris. Y la E nos dice Boris, Alex y Cuti. Cuando acá las dicen, ¿no? Por ejemplo, se llaman respectivamente, quiere decir en ese orden, ¿no? Entonces, primero tenemos que indicar su nombre del pez, luego del hámster y luego del sapo. Por eso nos está diciendo se llaman respectivamente. En otras palabras, les está diciendo, pues, en ese orden tenemos que ir indicando sus nombres de esas mascotas, ¿no? Entonces, veamos en la resolución, en primer lugar, hacer la tabla de doble entrada. Acá tenemos los nombres Boris, Alex y Cuti. En este lado tenemos sapo, el pez y el hámster. Por ahí me indican que no me escuchan nada. No sé si lo demás sucede lo mismo. Por rato se va el audio, profesora, y por regresa lento. No sé si seguirá ocurriendo con los demás. Yo le escucho bien, Miss. Igual cualquier cosa me van escribiendo, ¿no? Si es que te logran, quizás tienen, en este caso no me logran escuchar o quizás tienen baja cobertura. Igual me van escribiendo a través en el chat y voy a estar viendo, ¿no? Los mensajes que van escribiendo. Viendo en el ejemplo, voy a decir lo siguiente, pues, ¿no? En este caso ya hemos ido colocando los nombres, ¿no? De las mascotas. Y observamos acá también que ya están escritos lo que son las mascotas, ¿no? Que son del sapo, pez y hámster. Ahora, para ir completando la tabla, lo que vamos a realizar es leer, ¿no?
Bueno, donde dice 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y a un hámster y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Hasta ahí ya he ido colocando la tabla. Ahora lo que va continuando, después del punto, estamos observando y nos dice lo siguiente, ¿no? Se sabe que Alex no croa. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que Alex no es un sapo. O podemos ir colocando, y en este caso estoy poniendo X. ¿Qué más dice? Y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Y la mascota que le cambian pues, periódicamente el agua, en este caso va a ser el pez, ¿no? Entonces, pez. si continuamos, no hay más datos que nos indiquen. Con estos dos que se ha ido colocando nada más, nosotros tenemos que ir completando toda la tabla. En primer lugar, como ya tenemos un check, en este caso de sapo y hámster, tenemos que ir colocando X. Y también debajo del pez se tiene que ir colocando X. Ahí está. Y en el sapo y lo que dice hámster. ¿En dónde? En lo que está Boris. Y no hay más datos que nos indican en nuestro ejemplo. Lo único que tenemos que realizar es deducir según se ha ido completando, ¿no? En este caso la tabla. Acá ya tenemos 2X. Acá ya deberemos de poner check. ¿Dónde más? En Alex. Ya tengo 2X y acá ya debo poner check. ¿No? Y está debajo de sapo, ya tenía 2X y pongo check. Si ya puse check, entonces este es X y acá también tiene que ser X. Aparte, les indicaba que en Alex ya tengo 2X y también observo que en hámster ya tengo 2X, entonces el único espacio que me va quedando, voy a ir colocando check. Ahora sí, ya lo tengo completado la tabla, lo único que nos va a quedar es indicar cuáles son los nombres que tienen esas mascotas. En primer lugar, el pez. En este caso estamos observando como acá hay check, entonces se va a llamar Boris. Luego el hámster. Hámster, ¿quién es? Es Alex. Y finalmente lo que es el sapo se llama Cuti. Y vamos colocando ahí. El pez se llama Boris. El hámster se llama Alex. Y el sapo se llama Cuti. ¿Cuál de las alternativas será, jóvenes y señoritas? La A. La E, Miss. ¿Qué alternativa es? La C. La E. La alternativa E. Esto sería la respuesta. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación, ¿no? En primer lugar hemos estado viendo la parte teórica, ¿no? Hemos visto 3 tipos de ordenamiento, las cuales han sido el ordenamiento lineal, el ordenamiento circular y el ordenamiento de cuadro de decisiones. 3 formas de que hemos estado observando los tipos de ordenamiento. Ahora sí, vamos a ir viendo los ejercicios y tener en cuenta, ¿no? Qué tipo de ordenamiento es lo que vamos a realizar. El primer ejemplo nos dice que en una mesa cuadrada se sientan 4 personas, Pedro, Pablo, Wilma y Betty. Una en cada esquina. Se sabe que frente a Pedro está Betty. Pablo dice, no está a la izquierda de Betty. ¿Quién está a la izquierda de Wilma? Nos dice la pregunta. Veamos, ¿no? En la resolución. En este caso, nos habla que es una mesa cuadrada. Se sientan 4 personas. Quiere decir que esa mesa
va a tener que ser cuadrada, para lo cual pues va a haber 4 asientos, y aparte, ¿qué nos indica? Que en cada esquina, o sea, hay una en cada esquina, quiere decir que en cada esquina vamos a ir colocando las sillas o los asientos. Ahí está, una mesa cuadrada, ya hemos ido ubicando las sillas, y lo único que ya nos queda es, de acuerdo a la condición que nos indique, vamos a ir ubicando a las 4 personas. La primera condición nos dice que frente a Pedro está Betty. Nosotros, para ir ubicando, podemos ubicar quizás en esta posición a Pedro, quizás en esta posición, puede estar en esta posición, me refiero pues en cualquiera de los 4 asientos. Ya nosotros podemos ir ubicando en cualquiera de los 4 asientos. Bueno, en este caso, he colocado en primer lugar a Betty porque nos dice que frente a Pedro está Betty, ¿no? O también podemos decir que Pedro está frente a Betty, es lo mismo. Ahí tenemos a Betty, lo vamos a ubicar a su frente. ¿Quién está ubicado? Pedro. ¿Qué más nos dice? Que Pablo no está a la izquierda de Betty. Entonces, para ello, ustedes tienen que saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Ahí tenemos derecha y acá está su izquierda, ¿no? Nos está diciendo que Pablo no está a la izquierda de Betty. Quiere decir que en este asiento nos vamos a ir ubicando a Pablo. Lo que vamos a ir ubicando es en este asiento a Pablo. Y más no tenemos en este caso más condiciones, como nos indica que son 4 personas. Hay que ir viendo pues que ya hemos ubicado 3 personas. ¿A quién nos faltaría ubicar? A Vilma, profesora. Wilma, profesora. Ajá, a Wilma. Ahí está, ya ubicamos, como era el único asiento vacío, ubicamos a Wilma. Y ahí está, ubicamos a las 4 personas. Y lo único que nos queda ya es responder de acuerdo a la pregunta que nos va indicando, ¿no? La pregunta nos dice, ¿quién está a la izquierda de Wilma? Tenemos ahí a Wilma. A su izquierda, ¿quién va a estar ubicado? Pedro. Pedro. Muy bien. Entonces, en la respuesta vamos a decir que a su izquierda de Wilma está sentado Pedro. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Está bien, profesora. Vamos continuando. Un momentito. Y hay más ejercicios. Continuamos. Tenemos el ejercicio 2, nos dice lo siguiente, que Jorge es mayor que Juan, Pedro menor que Jacinto, Jesús es menor que Jorge y mayor que Julio. José es mayor que Jorge, entonces podemos afirmar. En otras palabras, nos está diciendo que son verdaderas. Tenemos la alternativa A, no es cierto que José sea mayor que Julio. B, José es mayor que Jacinto. La C, no es cierto que Juan sea menor que José. La D, Jesús es mayor que Juan. Y E nos dice que Jacinto no es mayor que Julio. Veamos en la resolución. En este caso, nos está diciendo que Jorge es mayor que Juan. Ahí tenemos, Jorge es mayor que Juan, pero, ¿qué nos dice? Menor que Jacinto. Quiere decir que Jorge es menor que Jacinto. ¿Qué más nos indica? Jesús es menor que Jorge y mayor que Julio, ¿no? Pero antes de nada, esta condición que estamos teniendo, donde Jorge es mayor que Juan y Jorge es menor que Jacinto, vamos a ir ubicando de manera, o sea, lineal.
¿no? Pero en este caso ya teniendo en cuenta puede ser menor o con el signo mayor. En primer lugar, se ubica acá que Jorge es mayor que Juan. Jorge es mayor que Juan, ubicamos. ¿Qué más nos dice? Que Jorge es menor que Jacinto. En otras palabras, nos está diciendo que Jacinto es menor que ¿quién? Que Jorge. Si se dan cuenta, ya hemos ido ubicando a las tres personas, tanto Jacinto, Jorge y Juan. Hemos ido ubicándolas. Ahora sí vamos a seguir leyendo las otras condiciones, donde nos dice que Jesús es menor que Jorge y mayor que Julio. Jesús dice es menor que Jorge y Jesús nos dice que es mayor que Julio. Acá nos dice, ¿ve? Jesús es menor que Jorge y mayor que Julio. Se refiere que Jesús es mayor que Julio. Cuando viene esta palabra ahí, quiere decir que esta primera persona tiene que ser mayor que la otra persona que nos indique, ¿no? Según ello, pues nosotros vamos ubicando los datos. Y a continuación, de ellos dos tenemos que ir ubicando. ¿Por qué les digo? Es que acá nosotros tenemos Jesús, dice es menor que Jorge, el otro nos dice que Jesús es mayor que Julio. Entonces debemos de tener de manera lineal, no en uno solo. No se va repitiendo Jesús, tenemos que ir colocándolo en uno solo, ¿no? Acá tenemos que Jesús es menor que Jorge. ¿Qué más nos dice? Que Jesús dice es mayor que Julio. Si nosotros vamos a leer lo contrario, si dijéramos que Julio ya no sería mayor, pues sería menor. ¿Que quién? Que Jesús. Por eso acá se ha puesto que Julio es menor que Jesús. Que ha considerado en una misma desigualdad. Y finalmente, ¿qué nos dice? Que José es mayor que Jorge. Y ahí hemos ido ubicando que José es mayor que Jorge. No hay más condiciones. Entonces, lo único que nos queda de esta condición y esta condición, o sea, las tres condiciones que vamos teniendo, tenemos que ir ubicando en o sea, en este caso de manera lineal, ¿no? O sea, juntarles a ellos tres condiciones que se va teniendo, tenemos que ir juntando. Si ustedes observan, lo que se va repitiendo, ¿quién es? Pues Jorge. Jorge se repite en la primera, en la segunda y en la tercera. Entonces tenemos que hacer cumplir según que nos esté indicando esas tres condiciones. Lo único que nos queda, entonces, es decir lo siguiente. Ustedes observan acá, por ejemplo, dice Jacinto es mayor que Jorge, mayor que Juan. Ellos tres se van a ubicar primero. Acá está. Los tres. Jacinto es mayor que Jorge, mayor que Juan. ¿Qué más dice? Entonces, si nosotros estamos poniendo que es mayor, o sea, las demás condiciones tienen que estar en mayor también. En otra condición que observamos, acá dice Julio, Jesús y Jorge. A Jorge ya se ha ido ubicando. Por eso les decía, o sea, acá nosotros ya tenemos ubicado a las tres personas. Ahora, en esta condición estamos observando, tenemos a Jorge, entonces acá ya está Jorge, que nos dice que debe de ser mayor que quién, que Jesús y mayor que Julio. Ahí está, mayor que Jesús y mayor que Julio. Se ha ido ubicando ahí. Y finalmente, nos habla también Jorge, que nos dice que José es mayor que Jorge. Entonces, en acá puedo ir ubicando. No necesariamente que voy a poner, en este caso, Jacinto, Leo, José y Jorge, no. También lo puedo ir colocando ahí.
no estoy afectando y de aparte también no nos da más condiciones, ¿no? De esa manera ya he ido juntando esas tres condiciones y lo único que nos queda a continuación es decir lo siguiente. La primera nos dice, no es cierto que José sea mayor que Julio. No es cierto que José, estamos observando acá más bien, ¿no? Acá nos dice, no es cierto que José sea mayor que Julio, más bien estamos observando que sí, que José, ¿no? Es mayor que ¿quién? Que Julio. Pero nos dice, no es cierto. Entonces es una afirmación falsa. La B, José es mayor que Jacinto, ¿sí? José sí es mayor que Jacinto, verdadera. La C, no es cierto que Fan sea menor que José. No es cierto, dice que Fan sea menor que José. Más bien es lo contrario, ¿no? Pero acá nos está diciendo no, entonces por lo tanto acá es falso. Jesús es mayor que Fan. No, es lo contrario. Juan es mayor que Jesús, acá es falso. Y finalmente, Jacinto no es mayor que Julio. No, acá estamos observando que Jacinto es mayor que Julio. Es una afirmación falsa. La única verdadera sería la B y eso sería nuestra respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Señorita, una consulta. ¿Por qué dice ahí, Jorge es mayor que Juan, pero menor que Jacinto? O sea, ¿eso quiere decir que José es mayor que Jacinto? No, esa partecita no entendí. O sea, Jacinto, mejor dicho, es menor que José. ¿Dónde te refieres que Jacinto no es mayor que Julio o a cuál te refieres? Me refiero a que si José es mayor que Jacinto, a eso me refiero. Pero acá en la oración no dice que José sea mayor que Jacinto, sino mayor que Jorge. Ya, lo que ubicamos, acá ya ustedes como bien observan, acá tenemos que nos dice esto, que José es mayor que Jorge, ¿no? Y yo les decía que tenemos tres condiciones. Acá está la primera condición, la otra condición y la tercera condición. En la última condición no necesariamente, o sea, vas a tener tal como nos está diciendo, que ambos van a estar juntos. Lo que sucede es que de la primera condición, si ustedes observan y comparan, es esta condición que se ha ido colocando. Y yo no voy a ir ubicándolo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta posición ya, ¿a quién? A José. No tengo que ya ir colocando más externo, eso no hay ningún problema, puedo ubicarlo de esa manera también. Porque no hay, o sea, una regla que me indique, no, sí tienes que ponerlo ahí, ubicarlo exactamente, ambos tienen que ir juntos. No. Ya puedo ya ir ubicando en más adelante. Por eso es lo que yo le he puesto acá a José, ¿por qué? Es que yo ya tenía ubicado a Jorge, y como me dice que es mayor, entonces más fuera lo voy colocando. Es por eso que yo he ido colocándole a José. No sé si sigue teniendo duda. Ya comprendí, señorita. Muchas gracias. Nada. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase, jóvenes y señoritas. Si en caso por ahí les quedara alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? A mi número personal. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.